Oh, Shalom Aleichem, Tu B'Shvat Sameach. Shalom Aleichem. Bueno, Vamos a platicar un poquito de lo que es las fuerzas sobrenaturales que hay en el mundo. Y primero voy a dar un ejemplo de qué es lo que pasamos cuando estábamos en el desierto. Salimos de Egipto, eso fue, bueno, hace 3.500 años, pero también nosotros pasamos eso dentro de nuestra vida. Ahorita vamos a tratar de pensar un poquito. Y estamos en el desierto, de repente habían muchos milagros y todo. Vamos a suponer que una persona nació en el desierto. Por ejemplo, dicen los Jajamim que todas las mujeres que estaban que pasaron el mar, que se abrió el mar, se embarazaron, o sea, tenían la bendición de Akadosh Baruj Hu y tuvieron hijos. Quiere decir que se seguían reproduciendo cuando estábamos en el desierto. Hubo nuevas generaciones que nacimos en el desierto. Entonces, una persona que nació en el desierto, ¿qué es lo que él ve en su vida? Se despierta y hay man en del cielo, cae como nubes que se van desbaratando, primero cae el rocío, como si fuera un mantel, después cae el man, que es la comida, y después otra vez rocío, que es como otro mantel para cubrir, para que no se amuele el man. ¿Quieres tomar agua? No hay problema, estás en el desierto, no hay problema. Hay el Mayan de Miriam Anevia, que va con ellos a todos lados. Es un manantial que va con ellos en el desierto y sale de ahí el agua para todos y hay conductos de agua para cada uno de los Shevatim y para cada familia. Todo está correcto. pero se quejaron una vez, ¿no? Sí, pero ahorita voy a explicar exactamente por qué se quejaron y cómo puede ser que se quejen. Exactamente ese es el punto. Y la ropa crecía con ellos, o sea, das cuenta, le pusiste al bebé ¿cómo se llama? La Pañal. pijama esa que está de todo el cuerpo. Y como va creciendo, va creciendo eso con su cuerpo. Y también los zapatos no se le amuelan. Y todo es así, muy, muy así. Y así viven ellos. Yo les voy a hacer una pregunta. Esa persona, si tú le dices, mira, para poder comer, tienes que sacar el pan de la tierra. ¿Qué te va a decir? Te va a decir que eso es un milagro, porque la naturaleza dice que el pan cae del cielo. De hecho, ellos tenían que decir la verajá, Amotzi lechem mina shamayim. Esa era la verajá del man. O sea que Akadosh Baruj Hu nos da el man, nos da el pan del cielo. Entonces, vemos cómo cuando una persona se acostumbra a cierta forma, eso se convierte en su vida lo natural. Es lo que así es, o sea, así es. Y si tú le dices algo diferente, te dice, no, ya te estás saliendo del cuadrito, estás diciendo algo diferente. Si le vas a decir que el agua viene de la lluvia, pero él vio que toda su vida el agua viene del manantial, no vio lluvia. En el desierto no había lluvia. Entonces, wow, está cayendo agua del cielo, wow. Y ahorita si ves que hay lluvia, si vives en un lugar que es medio frío y pues igual tienes que ir con tu paraguas y ya te molesta porque está muy mojado y te quejas. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hizo eso que se ocasione? Que cuando no hay el milagro, entonces ahí es donde se quejó, para contestar tu pregunta, Carmen. O sea, un poquito que no era como estaban acostumbrados, ya no está mal, está mal. O sea, ese es el problema cuando nos acostumbramos y pensamos que todo es por así. O sea, que tiene que ser así. Si no, entonces ya me enojé. En cambio, cuando nosotros tenemos agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, entonces entiendes
que todo lo que te da, todo lo que hace por ti, es un favor nuevo. O sea, no es porque ayer hubo lluvia y hoy hubo lluvia, entonces a fuerzas mañana tiene que haber lluvia. Y tampoco tiene que ver que ayer fue el hecho que hoy fue. Quiere decir, si ayer te dio, le dijiste gracias, también hoy, también le vuelves a decir gracias porque hoy es otro día y hoy sigues respirando. O sea, imagínense que viviéramos en la luna y ahí para respirar necesitas tener un tanque de oxígeno. Entonces, ahorita estamos aquí respirando normal y se te hace normal, es la naturaleza es que estás respirando. Sí, pero esa naturaleza es lo que hizo Hashem que así sea y es sobrenatural, porque si estuvieras en la luna o en cualquier otro lado que no es donde estamos ahorita, que así hizo Hashem, no hay cómo respirar. Entonces tendríamos que ir con tanques. Entonces, acá algunos es un favor que no tenemos que ir con tanques caminando para respirar. Igual nos da, en el desierto nos dio el man, que caía el pan del cielo, y el agua del manantial que salía milagrosamente. Entonces, la pregunta es, el milagro del man, y el milagro que se abrió el mar, y el milagro del manantial, y el milagro de que hubo miles de milagros ahí en esos, todas las plagas y todo eso. ¿Son cosas que fueron una sola vez y ya? ¿O así es como funciona el mundo? Ese es un punto que queremos hablar y cómo hacerle para conectarnos a esos milagros en nuestra vida cotidiana de hoy. No solamente analizar la historia, no, eso no es nuestro objetivo. No tenemos por qué ni siquiera meternos a ese tema. ¿Para qué vas a analizar lo que fue? ¿De qué te va a servir? De nada. Lo que tienes que hacer es analizar tu vida, cómo tú vives, en qué situaciones estás un poquito limitado por cosas naturales que les vamos a llamar, que estás metido en un cuadrito que no te deja avanzar y cómo hacerle para de alguna manera traer algo sobrenatural, para conectarte con lo sobrenatural y iluminarte con la revelación de la luz de Hashem, que Él gobierna también la naturaleza y también lo sobrenatural. Dicen los Jajamim que el milagro que el mar regresó a hacerse mar normal, o sea, no partido a la mitad, fue más grande que el milagro que se partió. ¿Por qué? Cuando fue creado el mundo, fue creado para que Israel reciba la Torá en el Har Sinai. Si no, entonces el mundo se tendría que destruir. Esa fue la condición. Entonces, si el mar ve, quiere decir, se encuentran ahorita dos fuerzas, está Am Israel y está el mar. Entonces, Am Israel se encuentra aquí y el mar se encuentra aquí. Si el mar no se abre y llegan los egipcios, entonces quiere decir que el mundo se va a destruir. Entonces, el mar automáticamente se tiene que abrir. O sea, es como si llega, por ejemplo, un ministro y el rey. Entonces, está, por ejemplo, una carretera y el ministro viene de este lado y el rey viene del otro lado y no pasan los dos coches por el mismo camino. ¿Qué tiene que pasar? Pues el ministro se tiene que hacer un lado para que el rey pase. ¿Por qué? Porque es el rey. Entonces, si Am Israel tiene que pasar y el mar estorba en el camino, entonces el mar automáticamente se tiene que abrir, porque eso es lo que va a ocasionar que el mundo siga existiendo. En cambio, si no se abre, entonces es un problema para todo el universo. Por eso es que es más fácil que se abra el mar a que se cierre, porque cerrar no es necesario. Se pudo haber quedado el mar abierto. Y si se quedó abierto, ¿qué hubiera pasado? Nada. El chiste era que el mar deje pasar a Israel. Ya dejó de pasar. Lo dejó pasar. Ya no hay ningún problema. ¿A qué me refiero? Dicen los Jajamim. Difícil es
el zibú de la persona, o sea, hacer las parejas de que se casen, como Kriyat Yamsuf, o sea, como que se partió el mar. Y también dice, difícil es la parnasá de la persona, como Kriyat Yamsuf. ¿Por qué? ¿Por qué esto está tan complicada la situación? Que no le puede Akadosh Baruj Hu mandar a la persona tranquilamente su pareja y su parnasá. Tiene que ser tan difícil. Entonces, escuché un Bartolomé muy bonito de esto, que dice así, cuando venimos a pasar el mar dijo, el ministro del mar, le dijo a Akadosh Baruj Hu, el ángel del mar, le dijo a Hashem, mira, estos que quieres que pasen, y esos que se van a morir ahí, o sea, los egipcios, son lo mismo. O sea, ¿por qué? Ellos hacen abodazara y ellos también hacen abodazara, porque no habíamos todavía recibido la Torah y no teníamos un gran nivel espiritual. Entonces, ¿por qué a ellos los voy a hundir y a ellos los voy a dejar pasar? No me parece correcto. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, tú no hagas preguntas. Cuando te cree, cuando hice el mar, en los días de la creación, hubo un acuerdo entre tú y yo, que tú eres creado para abrirte en el momento en que Amisael va a pasar. Entonces ya, así se terminó la discusión, y entonces se abrió el mar, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué esa pregunta? ¿Qué tiene que ver esa pregunta? ¿Cómo le pregunta a Hashem eso? Y si igual ya estaba el acuerdo antes, entonces, ¿qué tiene que ver? La cuestión es esta, ¿qué es lo que le dijo el mar? Le dice, mira, Abraham, Isaac y Jacob eran grandes tzadikim, entonces, claro que les voy a dejar abrir, pero estos que vienen ahorita también son abodazará, entonces no son lo mismo, no es la misma cosa. No queda tanto para abrirme. No es lo mismo. Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando una persona va a encontrar pareja. Una cosa es lo que tú piensas. Tienes todas tus ilusiones y tus cosas. Después, cuando encuentras a una persona que te quieres casar y no es exactamente como Abraham, Isaac y Jacob, vamos a llamarle así, entonces está difícil. Pero ¿qué es lo que dice acá Rujú? Mira, si tú piensas que tú eres el que tú estás analizando y tú eres el que checas y tú eres el que vas a ver y todo eso, entonces te estás metiendo en problemas porque no tienes la suficiente, digamos, facultades para entender si esa pareja es buena para ti o no. Pero si tú confías en Hashem, en que Él es el que te está mandando la pareja, y entonces lo dejas que te la mande, claro que tienes que ver quede uno con el otro, pero quiere decir, tú dejas que Hashem haga esas cosas, entonces Hashem lo hace y Él sabe abrir el mar. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. No están en el nivel de Abraham, Isaac y Jacob, pero son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces también esa pareja no está ahorita en el gran nivel de no sé qué, pero es buena persona, viene cada quien según su pareja, y acá Rujo es el que hace el zibú. Entonces, por eso hay dos psukim que hablan de la pareja. Un pasuk dice, Motze ani, o sea, encuentro yo, mar mi mavet etaisha, más amargo que la muerte a la mujer. Ese es el primer pasuk que está escrito. Y dice, Motze ani, encuentro yo. Y hay otro pasuk que dice, Matzah isha, Matzah tov, veafek retzon me Adonai. O sea, si encontró a la mujer, encontró bien el tov, o sea, la bondad, el favor. Y también va a encontrar la voluntad de Hashem. Quiere decir, un pasuk dice que si encuentra va a estar muy mal y el otro que se encuentra va a estar muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos psukim? El primer pasuk dijo, yo soy el que encuentro. Entonces, si tú eres el que encuentras, dice acá Rujú, tú eres el que encuentras, entonces arréglatelas tú.
Pero si tú dices, Hashem es el que encuentra, Matzah Isha, él encuentra, él te manda la Isha. Entonces, por eso está escrito que me Hashem, Isha leish, o sea, ¿quién es el que manda la mujer al hombre? Hashem. Entonces, si Hashem es el que manda, entonces no te tienes que preocupar. Todo va a estar bien. Entonces vas a poder encontrar la voluntad de Hashem, vas a tener bien, vas a vivir bien, todo está bien. ¿Por qué? Porque Hashem es el que te la está mandando. Igualmente la Parnasá. Si tú piensas que tú eres el que haces la Parnasá, y tú eres el que vas a hacer, y tú eres el que vas a ir para allá, y tú eres el que vas a hacer, entonces Hashem te deja que vayas y vengas y hagas y todo. Pero si tú sabes que la Parnasá es de Hashem, y que Él es el que te va a mandar la Parnasá, Él te va a mandar la Parnasá. No quiere decir que no tienes que salir al date para casarte, o ir con el Shadchan a que te encuentre, o rezar, o todo lo que tienes que hacer. Tienes que hacer. Y tampoco no quiere decir que no tienes que ir a trabajar o estudiar lo que tienes que estudiar, etc. Tienes que hacerlo, pero no porque eso es lo que te está ayudando. Eso no te va a dar resultados. Esa es una cosa que tienes que hacer para tú ser parte del mecanismo que Hashem quiere que logres para mandarte su bendición con el conducto que tú vas a hacer. Tú escoges el conducto. Tú escoges el tubo por donde va a venir el agua. El agua viene de Akadosh Baruj Hu. Si tú entiendes este mecanismo, entonces se te soluciona el problema de que tú entiendes bien que no eres tú el que estás trayendo la parnasá, no eres tú el que te estás trayendo a tu pareja. Y también hay otro tema que está en la perashá, que dice que Akadosh Baruj Hu manda la salud. Sí permite, está permitido en la Torá que una persona tiene permitido ir con el doctor. Pero el doctor tiene permiso de curar. Tiene permiso de utilizar ciertas cosas que hay en el mundo para ayudarle a la persona a sentirse mejor. Pero no quiere decir que tú confías en el doctor, ni tampoco confiar en las medicinas. Eso es casi Avodah Zará. Tienes que confiar solamente en Akadosh Baruj Hu. Ah, pero Hashem te mandó, te dio permiso de ir con el doctor. Ok, entonces puedes ir. Pero no estás confiando en el doctor, estás confiando en Akadosh Baruj Hu. Si tú confías en Akadosh Baruj Hu, puedes hacer tu ishtadlut, o sea, tu esfuerzo para lograr lo que tienes que hacer. Pero no porque eso es lo que te va a servir. Quiere decir, no entre más hagas, entonces más vas a ganar. No funciona así. Aunque naturalmente parece que sí es así, pero naturalmente también parece que el mar está así y no lo vas a poder pasar. Y está escrito que la Parnasá es como Kriyat Yamsuf. ¿Qué quiere decir? Es como el mar que se abre. Entonces, si tú quieres entender que tu Parnasá, si quieres que tu Parnasá sea como que se abra el mar, tienes que dejar a Hashem que abra el mar, porque tú no puedes abrir el mar. Y si tú no puedes abrir el mar, entonces por más que nades, no te va a servir, porque no se abren mares con nadar. Ni tampoco entre más nades, quiere decir que más se va a abrir. Al revés, lo único que tienes que hacer es al revés. Si tú te quedas afuera y le dices a Hashem, yo no puedo abrir el mar, yo no puedo encontrar a mi pareja, yo no puedo mandar la salud solo. Yo necesito que tú lo hagas porque tú eres el que tienes todas las fuerzas y todas las facultades y tú eres el que gobiernas a la naturaleza y puedes hacer también sobrenatural. Sí. Así como el man. Si una persona iba a sembrar y a hacer y eso, no tiene nada que ver con el man. Imagínate una persona que se puso a hacer hoyos ahí en el desierto para sembrar. Y después cae el man, en lugar de caer en un lugar así plano, cayó en el hoyo. Ahora está más difícil. Tienes que bajar y buscarlo para encontrarlo, para sacar. Al final, cada quien agarró del man. ¿Por qué el man es segula de Parnasá? Hubo una segula de Parnasá que se dice
Parashat Aman. ¿Por qué? Porque cuando lees el Parashat Aman, entiendes que todo es de Akadosh Baruj Hu. Así como el que, como dije antes, el que nació en el desierto, su naturaleza de él, para él la naturaleza es que el pan cae del cielo. Entonces, después, cuando llegamos a Eretz Israel, de repente vieron que hay una nueva naturaleza. Pensaron que es la tierra milagrosa. ¿Qué tiene tierra milagrosa? Que para comer pan tienes que sembrar y después cosechar y después esto y el otro y tienes que pasar un proceso y lluvia y esto y el otro y al final tienes que discernir y hacer todos los trabajos del pan hasta que ya tienes pan. Es un milagro porque en eso no era así. Yo llevo 40 años en el desierto y me caía del cielo y ahora es milagroso. De repente hay que rezar y rezas y cae agua del cielo. No hay manantial que te sale solito. Entonces es sobrenatural, es una tierra sagrada la tierra de Israel porque hay agua del cielo y pan de la tierra. ¡Wow! Entonces nosotros que ya vivimos con esa naturaleza, tenemos que saber que así como el pan del cielo, que es el man, sabemos hoy que esa es la naturaleza que Hashem hizo y es sobrenatural, también el pan de la tierra es sobrenatural, de la misma forma, igualito. No existe diferencia. La única diferencia es que en nuestra cabeza estamos limitados. Nosotros mismos nos limitamos a ciertas formas de pensamiento que hemos recibido ¿de dónde? De la esclavitud. De la esclavitud mental. Principalmente la esclavitud no es esclavitud física. Tampoco en Egipto. Sí había esclavitud física. Como por ejemplo, hoy puedes decir que una persona no puede salir a todos lados porque no se puede, no puedes hacer lo que quieras, no puedes ir a todos los lugares, no puedes comprar todo, no puedes... Porque hay limitaciones. Pero la principal limitación es aquí adentro. Si tú entiendes que Hashem es el que hace y solamente Hashem es el que hace, entonces vas a confiar solamente en él. Entonces, si tú vas a buscar una pareja, no vas a buscar tú. Y entonces es Hazbe Shalom el pasuk primero, que es Motzeani, Mar mi mamet Aisha, sino vas a dejar que Hashem busca Matzah Isha, el Matzah, Matzah, Matzah Tov, Veyafek, razón me Adonai. Entonces vas a encontrar la voluntad de Hashem. Y si vas a buscar la Parnasá, igual, no tienes que hacer, yo soy el que hago, tienes que entender que Hashem es el que te manda la fuerza y las ideas y el éxito para lograr todo lo que tienes que hacer. Es una mitzvah de entender esto que estoy diciendo ahorita. El que no entiende así, está transgrediendo la mitzvah de Bitachon Hashem Itbaraj, como está escrito en la Torah Meforash. Que no digas, por mi fuerza y mi conocimiento, yo he tenido éxito. No, dice, Bezahartá, es una mitzvah todos los días recordar. Bezahartá, recordarás que Él es el que te da la fuerza para obtener el éxito. Solamente a Karuhu te la manda. Y no te la manda nada más hace mucho. Todos los días, cada segundo te está mandando la bendición y te está mandando la fuerza, te está mandando el conocimiento y las ideas y el éxito. Y si tienes éxito, es Hashem el que te manda el éxito. Entonces tienes que decirle gracias a Hashem. No decir, yo soy el grande que hice y este y otro. ¿Qué pasa cuando una persona vive con eso que yo hice y yo no hice? Entonces, cuando salen cosas bien, se hace orgulloso. Cuando salen cosas mal, se hace depresivo. ¿Cuál es la diferencia entre orgulloso y depresivo? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Viene de que yo soy el que hago. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, el depresivo y orgulloso, etcétera, etcétera, y el que realmente vive una vida contento y saludable? En que él sabe que no yo soy el que estoy haciendo nada. Entonces, si me salió no como yo quería, o no me salió bien, perdí. En lugar de ganar, perdí. Yo hice mi esfuerzo. Yo hice lo que tuve que hacer. Si salió así es porque Hashem me lo quiso mandar así. Y si gané muchísimo, yo hice mi esfuerzo. Me dices, no, es que, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le haces? ¿Te salió tanto? No sé, te digo la verdad. O sea,
El que me lo mandó es Hashem. Yo solamente hice mi esfuerzo y él me mandó la bendición. Así es como es la bendición. Por ejemplo, cuando había una persona que cuando, se llama Obed-Edom, que cuando David Amelech trajo el Arón HaKodesh que estaba con los filisteos, y entonces lo trajo, lo puso en la casa de una persona que se llama Obed-Edom. Entonces, todo se hizo millonario y toda su familia tuvieron muchos hijos todo ese tiempo y se hizo súper jajá. Le fue excelente en todo. Entonces David Amelech dijo, wow, yo quiero también traer aquí el Arón HaKodesh a mi casa. ¿Por qué? Porque la bendición viene de Hashem. Si Hashem está en tu casa, la bendición llega. Si no, no. Entonces, ahora, no quiere decir que todo el que no, Hashem no está en su casa no come o no se casa o no, etcétera. No, Hashem le manda a cada quien. Pero de aquí aprendemos que la bendición no depende de si Obed-Edom trabajó más o sus hijos se portaron en esto o hicieron el otro. El simple hecho que Hashem escogió que a él le va a caer la bendición, le cayó la bendición. Entonces, nuestro trabajo principal tiene que ser con nuestra relación con Hashem. No con cómo vas a hacer el esfuerzo o qué istadlut vas a hacer o cómo vas a hacer tus tajbulot, ¿cómo se dice? Mañas o cómo vas a hacerle para ganar por aquí, por hacerle por allá y un contacto que no sé qué. Sí, está bien que tengas contacto, está muy bien, todo está muy bien, pero tienes que entender, el que te va a mandar la bendición es Hashem, llévate bien con él. Quiere decir, Hashem es el rey, pero también es tu papá, también es tu hermano, también es tu amigo, también es todo, es tu todo. También eres tú. O sea, tú eres un enviado de Hashem. Entonces, no puedes estar con él mal y pensar que haciendo esto y haciendo el otro, entonces vas a ganar por aquí, vas a ganar por allá. Eso está mal. Se te olvidó que está Hashem. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Kriyat Yam Suf? Se abrió el mar. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron? Está escrito que se abrió el cielo y todos los que pasamos el mar vimos con profecía más elevada que los grandes profetas. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que no hay naturaleza. Vimos que todo lo que existe es luz divina que se materializa y es como si fuera un escenario de luz que nosotros estamos aquí. Hashem se esconde en toda la existencia. Pero se esconde para que podamos nosotros escoger. Entonces, cuando pasamos el mar, no habría libre albedrío en el mar. Está escrito que también los niños que estaban, los fetos, vamos a llamarle, que estaban adentro de la panza de la mamá, cantaron la canción de Shirat Hayam. También los bebés que estaban amamantando, también dejaron de tomar leche y cantaron. Todos cantaron, hombres, mujeres, niños, ancianos, todo el mundo cantó. ¿Y de dónde se sabían esa canción? Hoy en día pues ya no la sabemos porque está escrita en la Torah y la decimos todos los días. Pero en ese momento todos tuvimos profecía de altísimo nivel, que logramos ver el Bet HaMikdash, porque está escrito, que en la canción está escrita el Bet HaMikdash. Vimos toda la Geulá, toda la redención, todas las cosas buenas, todo lo que va a haber en el mundo lo vimos. ¿Por qué? Porque se abrió el cielo. Entendimos que Hashem gobierna todo sin que tenga que ver si es natural o no natural. ¿Por qué? Porque no existe la naturaleza. Esa es la diferencia más grande, lo que dije ahorita, entre todos los goim, todos los goim, no importa si es esta religión, la otra religión, no creen en nada, científicos, no importa quién sea, todos los goim no pueden entender lo que dije ahorita, que es sobrenatural completamente, algo que no tiene ninguna necesidad de ni siquiera ver si la naturaleza lo permite o no. No importa. Si Hashem te quiere mandar la refuá, la salud ahorita, te la manda. No necesita fuerzas que vayas con este o con el otro, que te den una medicina esta o la otra. ¿Quién mandó la enfermedad?
Hashem. ¿Quién manda la cura? Hashem. Fíjense lo que pasó cuando estaban los reyes. El rey Shlomo, él hizo un libro que estaban todas las curas de todas las enfermedades que van a existir, incluso el corona. Estaban escritas las curas en ese libro. Y el rey Hizkiyahu, que era tzadik, lo escondió, lo guardó. Quiere decir, lo puso en la Genizá. Y los Jajamim le dijeron, wow, qué bueno que lo escondiste. ¿Por qué? Pero si hay enfermos, la gente se está muriendo. ¿Por qué escondes el libro? Con ese libro ya no hay enfermos. Porque la pregunta es, ¿quién mandó la enfermedad? ¿Y para qué? Hashem te la está mandando. ¿Para qué? Él tiene digo, si Hashem lo manda es por algo, no lo manda así nomás. Pero si tú piensas que porque tú te vas a comer esto o te vas a hacer el otro y ya te curaste, entonces toda la enfermedad ya no sirve de nada. No es que no te tienes que curar, te tienes que curar, pero tienes que entender y corregir el problema de tu relación con Hashem. Ese es el principal problema. Porque Él es el que manda la cura. Si tú no entendiste que Él mandó la cura, ya estás en problemas. Cuando hubo también en el desierto que se quejaron y esto y lo otro, Akadosh Baruj Hu mandó serpientes y la gente se empezó a morir. Y después le dijo a Moshe, mira, haz una serpiente de cobre y ponla arriba. Todo el que vea la serpiente se cura. Y así fue. Entonces la pregunta es, ¿la serpiente vive, me cura o la serpiente mata? La respuesta es, la serpiente no hace nada. La serpiente es un conducto de Hashem. Si Hashem quiere y si la persona ve hacia arriba, ¿qué quiere decir ver hacia arriba? A ver. Quiere decir que tu corazón está con Hashem. No es motze ani, es matzah isha matzato. Quiere decir, no es yo soy el que hago este negocio, yo soy el que hago esto y el otro. Hashem te está mandando la parnasá. Haz lo que tienes que hacer. Trabaja de la mejor manera que tú puedes. Haz tu esfuerzo de lo mejor, de la forma más recta, con fe. Nadie te va a quitar más de lo que tienes, ni tú le vas a poder quitar a nadie más de lo que tiene. No se puede. El man, así funcionó. El man, si tú tenías fe, salías de tu casa y está en la puerta de tu casa el rocío que te puso un tapetito como mantel y el man así puesto y después el rocío como así cubierto todo bonito, lo agarras y lo metes a la casa. Se acabó. El que no tenía mucha fe tenía que caminar 2 kilómetros y buscar y luego meterlo en una bolsa y después cargarlo y regresarlo y con todo y todo, si tenía 1 gramo más, ese gramo se hacía, se descomponía. No podías agarrar nada más. Y si agarrabas menos, con eso que agarraste, te lo comías y se te llena y ya no puedes más. Así está escrito Meforash en la Torah. Ni siquiera es una explicación de Jajamim. Está escrito Meforash. Y si dejabas algo que nadie se lo comió, ese mismo día el sol llegaba y se derretía totalmente. Quiere decir, no había congelador. No había refrigerador ni siquiera. No puedes guardar para mañana. ¿Por qué? ¿Por qué Hashem hizo que no puedes guardar para mañana? Porque entonces vas a confiar en el refrigerador. No vas a confiar todos los días en que Hashem te va a mandar la comida hoy. Esto es una alajá, por ejemplo, que una persona antes de ir a comprar algo, pan o leche o lo que sea, primero tienes que rezar. Ya le pediste a Kadosh Baruj Hu que te mande la parnasá, que te mande todo lo que necesitas, entonces ya puedes ir a comprar. Pero si tú vas a comprar antes de que rezaste, quiere decir que piensas que tú eres el que vas a comprar. Tú eres el que vas a traer la comida. No, tú no traes nada. Tú solamente eres un conducto de la bendición de Hashem. Entonces, si tú te conectas con Hashem, en ese momento ya eres el conducto, te dice Hashem, Yofi, ahora ya eres mi enviado, por favor, cómprale a tu familia pan, leche, lo que se necesite, ya puedes llevar. En Shabbat,
antes de Shabbat llegaba el man doble. Las personas no entendieron qué pasó. Me está llegando de más. Fueron con Moshe y dijeron, oye Moshe, me está cayendo doble, ¿qué hago? ¿Por qué no querían agarrar? Porque sabían que si agarran más, se va a descomponer. No creen que empiecen gusanos ahí en la casa. Entonces, no quiero agarrar doble. Les dijo Moshe, no. Este es especial, porque mañana es Shabbat. Entonces tienes que preparar el viernes doble para Shabbat. Entonces la gente, Shabbat. Y en Shabbat no cayó. Entonces, ¿qué es lo que pensaron las personas que no entendieron el mensaje? Que el primer Shabbat, ¿qué pensaron? Que ya no va a haber más. Zeu. Entonces ahora es problema. Estamos en el desierto y no hay que comer. ¿Qué pasó? No, les dijo Moshe, no te preocupes. El man va a seguir cayendo. Solamente ahorita es Shabbat. Shabbat. La naturaleza no es como nosotros pensamos. Hashem hizo que si tú trabajas en Shabbat, no solamente que no vas a ganar nada, aunque te llegue dinero en la caja, no vas a ganar nada, no solamente eso, vas a perder todo lo que ganaste en Shabbat, no sirve de absolutamente nada. Entonces, perdiste más. Porque es como si tú tienes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de este. Este es, digamos, aquí yo tengo, digamos, mucha agua, ¿ok? Y después tengo vasos. Aquí está un vaso. Entonces, yo voy llenando, primero llenas la jarra, ¿sí? Llenas la jarra, y de la jarra vas llenando los vasos, así funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Shabbat se llena toda la jarra para toda la semana. Y después, todos los días, echas a los vasos. ¿Qué pasa si una persona en Shabbat, en lugar de poner la jarra en la llave para que se llene, en lugar de eso, empieza quiere hacer otro vaso? Entonces, número uno, no hay vaso en Shabbat. No existe el vaso en Shabbat. Shabbat está regido, fíjate lo que por Saturno, y Saturno todo lo que haces se destruye, entonces ni siquiera puedes hacerlo, pero vamos a suponer que hiciste algo. Entonces, ¿crees que hay vaso? Entonces, echas el agua, se va a ir, no hay vaso. Y no solamente eso, sino que perdiste toda la semana, porque en lugar de que se llene para toda la semana, fíjense lo que dicen los Jajamim. Tú haces seudá de Shabbat en la noche, después seudá en la mañana, y después seudá en la tarde. Seudá Rishoná, seudá Shniá, seudá Shlishit. Con esas 3 seudot, llenaste cada seudá 2 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y después, con lo que haces seudá Revit de Motzei Shabbat, traes toda la bendición de Shabbat a todos los días de la semana. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero si no lograste llenar el recipiente grande, entonces cuando vas a echarles, no hay. Entonces, ¿de dónde viene tu bendición? No viene de la Kedushá. Aunque pienses que viene de la Kedushá, porque todo viene de la Kedushá, pero hay diferentes formas de recibir en este mundo. La bendición del Shabbat viene cuando cuidas el Shabbat. Y toda la bendición viene en Shabbat. Por eso en Shabbat hacemos mucha tefila, la seudá grande, hacemos canciones, hacemos ropas bonitas, todo lo bonito, con la familia, etc. Porque esa es la bendición para toda la familia. Tu mesa se bendice con todas esas cosas que haces. Después, todos los días, puedes trabajar, ir a hacer, estudiar, todo lo que necesites hacer, pero la bendición viene de Shabbat. ¿De dónde viene al vaso? Viene de la jarra. Entonces, por eso uno tiene que saber cómo trabajar. Si tú trabajas correctamente, tienes bendición. Si una persona dice, no, yo voy a trabajar más, entonces voy a trabajar en Shabbat, entonces voy a hacer más, entonces voy a ganar más. Naturalmente, parece ser que tiene razón, pero como no existe la naturaleza, y él no entiende cómo funcionan los astros, por eso puse el ejemplo de Saturno, porque cada día está regido por eso se dice en español, por ejemplo, dicen
domingo es del sol, lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, etc. Por eso así se llaman esos días. No los inventaron así nada más. Júpiter, jueves, viernes, Venus, ¿ok? Entonces, no quiere decir que entonces ese día hay que hacer Avodat Zará esos días. Es lo que hacen los Goim, desgraciadamente, aunque no se dan cuenta. Pero nosotros solamente tenemos a Hashem. No estamos bajo los astros. Cuando tú recibes Shabbat, es como si levantas una fuerza espiritual arriba de todos los astros y tú gobiernas sobre los astros. Am Israel gobierna sobre los astros, pero para eso tienes que cumplir la Torah. Si una persona no cumple la Torah, entonces está abajo de los astros. Ese es el problema, porque estás metido dentro de la naturaleza. Entonces se te hace difícil entender lo que es la verdadera vida, que es cambiar para bien las cosas. A lo mejor había una cosa que iba a pasar, esto, el otro, pero tú puedes cambiarlo. Si haces tefilá, si haces mitzvot, si cumples Shabbat, si estudias Torah, puedes cambiar todas las cosas para bien. Entonces, y son cosas que son sabidas en Am Israel. De aquí aprendemos que la naturaleza es únicamente una ilusión. Hashem quiso que estén ordenadas las estrellas de esa manera. Pero tú no sabes todo para entender que si vas a hacer más de lo que piensas, o sea, de lo que es, vas a ganar más. Entonces tienes que tener un poquito de humildad frente a Hashem. Si Hashem dijo el Shabbat, no vas a ganar más y solamente vas a perder, y aparte está prohibido. Entonces, ¿quién soy yo para decir algo diferente? ¿Me entiendes? Si Hashem te dijo, mira, si tú vas a estar todo el tiempo checando y viendo y esta y la otra y qué, entonces vas a estar checando. Tú piensas que tú sabes mejor con quién te quieres casar y que tú sabes checar si esa persona está apta para ti o no, pues arréglatela solo. Pero si tú confías en Hashem y Él te manda, entonces estás en buenas manos. La pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en ti o estás confiando en Hashem? Y esa es la diferencia que hablamos la semana pasada entre Paró y Moshe. Paró dijo, yo soy Dios, yo me creé, yo hice todo, yo soy todo, yo soy el que decido, yo soy el que sé. Moshe dijo, yo no sé nada, no tengo idea, no puedo saber, no puedo entender, pero lo que me digas ahí estoy. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al final, Paró, tuvo que recibir plagas y todo tipo de problemas y sufrimientos, Hasbe Shalom, para entender. No es castigo, es para entender, no entiende que él no hace las parejas, no entiende que él no es el que da la pernazá, no entiende que él no es el que da la salud a las personas, no entiende que él no es el que hace todo lo que existe. Entonces, Hashem le tiene que enseñar, mira, yo puedo cambiar cosas, el agua, las ranas, los huevos, la noche, tu primogénito, puedo hacer muchas cosas. Yo gobierno sobre los ángeles, gobierno sobre los astros, gobierno sobre el día y la noche, sobre todo, los animales, las plantas y sobre ti. Yo te gobierno también a ti. Pero te di libre albedrío. El libre albedrío es tuyo. Te lo puedo quitar. Como a veces dice ahí, le endureció el corazón. Pero generalmente Hashem no quiere meterse en la voluntad de la persona porque es parte del chiste del mundo. Entonces, no chiste. Es parte del inyan del mundo, de que la persona decida, que tienes que entender que solamente tú eres responsable de qué decides. No de cuáles van a ser los resultados. Tú no puedes decidir si vas a ser rico o pobre, o muy sabio o tonto, o muy grande o chico, o alto o bajo. No puedes decidir nada. Eso lo decide Akadosh Baruj Hu. Pero tú puedes decidir si vas a hacer el bien o el mal. Eso sí lo puedes decidir. Tú vas a decidir si vas a estar contento y agradecerle a Hashem de lo que te dio, porque si te dio comer y tomar, es un milagro, no menos que el man.
No menos que el man ni que el agua del manantial. Porque ya te acostumbraste. Entonces, desacostúmbrate. Dile a Hashem gracias porque te está dando que puedes respirar. Por eso nosotros todos los días decimos 18 verajot en la mañana. Las Birkot Shahar, que nos abre los ojos, que nos hace rectos, que no somos como animales que tenemos que estar viendo todo el tiempo a la tierra, sino podemos caminar rectos, que podemos vivir, que tenemos ropa, que tenemos pensamiento, que tenemos todo eso. Le decimos gracias a Hashem que no nos hizo goy, que nos hizo esclavos. Cada quien tiene que decir gracias a Hashem de todo lo que te da. Te da de comer, te da familia, te da sustento, todo lo que tienes. Y si tienes algún problema, también Él te lo mandó. Pero no tienes que decir, me lo mandó, entonces yo me enojo. No te enojes. Piensa que te lo mandó para arreglarte, para ayudarte. Porque esa es la verdad. Hashem ni siquiera paró, fue venganza. O sea, para que me entiendan, ni siquiera paró que recibió todas las plagas, fue venganza. Para nada. Era enseñanza. Pero como no pudo entender de las buenas, entonces lo tuvo que entender de otras, porque al final tiene que entender. No se puede quedar una persona pensando que él es Dios. O sea, entonces tiene uno que entender. Entonces Moshe entendió a la primera. Le dijo, mira, tira el bastón, se hizo serpiente. Agarra la serpiente, se hizo bastón. Ya entendió. Metes la mano, se hace lepra. La vuelves a meter, se hace sana. Ya entendió. No necesitas más. Dice, yo no soy nada. Yo soy un conducto de la luz de Hashem. Y por eso Hashem lo escogió para ser su conducto de traer la Torah. Porque es un conducto limpio, que no se mete a sí mismo, a su ego. En cambio, Paró es todo ego. Entonces, por eso tuvo que recibir otra plaga, hasta que se metió al mar, y el mismo mar, que es un milagro, es el milagro que tronó toda la naturaleza, no existe naturaleza. Ese mismo milagro quebró con el ego de Paró, hasta que dice el Jajamín, que Paró al final hizo teshuvá. Dijo, mi jamoja baelim Adonai, mi camoja nedar bakodesh norá teilot tosefel, dicen los Jajamim, lo dijo Paró. Al final hizo teshuvá. Y luego dicen los Jajamim que después se hizo el rey de Ninve. Ya esa es otra historia. Pero el hecho es que si nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esto? No me importa qué fue en la historia de Paró. Yo tengo adentro de mí todavía cosas que todavía no entiendo que es de Hashem. Y si es de Hashem, es sobrenatural. Y si es sobrenatural, entonces no estoy limitado a nada. No es como la gente piensa. Tú tienes que hacer tu trabajo a Hashem. Tú tienes que mejorar tu relación con Hashem. ¿Cómo hacer para tener una buena relación con Hashem? Lo primero que tienes que tener para tener una buena relación con Hashem es confiar en Hashem. ¿Por qué? Porque Él hizo el mundo, te hizo a ti, te ha dado todo siempre. Lo único lo mínimo es confiar en Él, que te está llevando. Agradecerle. Y después empiezas a hablar con Él. Hablar con Hashem. Si no hablas, ¿cómo vas a recibir las respuestas? Él te contesta aunque no preguntes. Pero es más, digamos, más honorable que cuando hablas con el rey, le hables al rey y no nada más que él te esté hablando y tú no le contestas nada. Y si está contigo todo el tiempo, entonces si no lo pelas, no es tan respetuoso. Tienes que tener un poquito de contacto con Hashem. Y entonces vas a empezar a entender cosas que te pasan en tu vida, que estás estancado porque no has tenido el suficiente contacto con Hashem, porque piensas que tú solito te las arreglas. Ese es el problema. Y por eso a veces Hashem hace que no te las arregles. No porque te está castigando, sino para que entiendes que tú solito no te las puedes arreglar. Y si te las arreglas solito, a lo mejor te estás haciendo un daño.
Porque puedes pensar que sí, tú tuviste el éxito solito. Entonces, a fuerzas te lo va a quitar por tu bien. Y eso es pues, si te quiere. Si no te quiere, te deja que sigas tú solito y no hay problema. Como la serpiente. Como paró al principio. Pero si te quiere y quiere que te acerques a él, entonces a veces te quita el chocolate para que le digas, oye, pa, ¿dónde está el chocolate? Ah, sí, sí, aquí lo tengo. ¿Para qué? Para que entiendas que no es gratis, que decir, no es así nada más. Te lo está dando para que tengas un contacto con él. Pero si tú todo el tiempo estás en contacto con Hashem, no te tiene que faltar nada, porque ya estás con la solución. Ya diste ya diste el objetivo. Entonces no tiene por qué mandar nada que falte algo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener un buen contacto con Hashem constantemente. Ese es un punto. Otro punto está escrito cuando se abrió el mar, está escrito, vaya aminu la emuná. Todo este tema es el tema de la emuná. Emuná no es así nada más decir, pues, hay Dios, hay Dios. No es hay Dios, es hay Dios y Él creó todo y Él sigue creando todo cada instante y Él se interviene en el mundo y sabe todo lo que pasa, tanto general como particular. Lo que piensas, lo que dices, lo que no dices, lo que haces, lo que no, lo que vas a pensar, lo que ibas a pensar, lo que hiciste, lo que no. Todo lo sabe y se mete en el mundo, es decir, interviene. Él interviene como él quiere, no a fuerzas tiene que intervenir como tú quieres o que tú piensas que él tiene que intervenir. Él interviene con su propia voluntad, ¿sí? Pero el hecho que tú aceptas dentro de tu consciente que es así, entonces ya estás abierto a recibir la luz de los milagros. Voy a explicar. Todo depende de la conciencia de la persona. Si tu conciencia dice que él hizo el mundo y ya se fue, o sea, no le importa, porque es tan grande que no le importa, entonces quiere decir que estás aquí por las tuyas, como dicen. Entonces, pues, como a él no le importa, pues entonces no se mete, pues entonces yo solito hago lo que quiero. O me voy a portar bien porque él ya dio sus leyes y ya me dijo que tienes que ser religioso, tienes que hacer esto y lo otro, pero no hay un contacto constante con él porque pues él no, o sea, no me va a escuchar porque pues ¿qué le importa? Yo soy chiquito y él es grande y se acabó. No. Si tú tienes en tu conciencia que todo el tiempo él está contigo y todo el tiempo te está escuchando y te está también contestando y no hay tefilá que no es recibida y no hay cosa que no está contigo, aunque esté Hato Shalom, una persona está haciendo un pecado, Hashem está ahí. Hay un paso que dice, si una persona sube al cielo, ahí está Hashem. Y si baja al peor lugar de Geinom, ahí está Hashem también con él. ¿Para qué? Para que si una persona está muy orgullosa, yo hice esto, yo soy grande, yo soy... tranquilo, tranquilo. Hashem es el que está arriba de ti y él es el que te hizo que subas. Y si una persona está en el peor pecado, en el peor cosas, muy mal, no te olvides, Hashem está contigo. No caigas en depresión, no caigas en Yehush, quiere decir que ya piensas que ya se acabó, ya no tienes forma. No existe eso, no existe eso. Hashem está contigo donde estés, pero no hagas sufrir a Hashem que esté contigo en lugares sucios. Si vas a estar con el rey, tráelo a un lugar bonito, a un lugar que sea apto de Hashem. Si vas a llevar al rey a comer, no lo lleves a la taquería de Don Juan, porque no es de su honor del rey. Llévalo a un lugar donde es el honor del rey, con cosas puras, con cosas buenas. Si te vas a vestir, te estás vistiendo, Hashem está contigo. No te vistas como Haz Shalom de manera no adecuada, porque estás
estás perdiendo el honor del rey. Si tú eres un príncipe o una princesa y andas en la calle así nada más estás perdiendo el honor del rey. En cambio, si estás bien, como debe de ser, entonces, mira, este es el rey, este es príncipe, este es rey, este es princesa, este es rey. Entonces, estás dando honor a Hashem. Por eso todas las mitzvot de toda la Torah se refieren a una cosa. Hashem está contigo. Ahora compórtate como te tienes que comportar. Si piensas eso, ya sabes exactamente cómo es la Torah. No tienes que estudiar tanto. O sea, tienes que estudiar porque tienes que saber qué es lo que dice Hashem. Pero, quiere decir, ya todo lo demás es simple. Lo entiendes solito. O sea, te dice, sí, me queda clarísimo porque, pues sí. Porque si estás con el rey, pues no puede, o sea, es normal. Sí, o sea, es normal que con el rey no puedes ir a hacer cosas que no son. Entonces, de adentro, ya tienes una base de conexión con Hashem. Después solamente la tienes que desarrollar porque te vas a empezar a dar cuenta de que todo lo que te pasa no es así nada más, así como causalidades, etc. Todo tiene un orden. ¡Wow! Ahí está todo ordenado. Te empiezas a ver cómo funciona esto y exacto te pasó esto y exacto te pasó el otro. No es que exacto te pasó, es que está ordenado. Alguien lo ordenó. Hashem. Hashem está contigo y Él te ordena las cosas. Y te hizo que primero hagas esto y luego esto y luego esto. Y hay veces que son cosas que son medio difíciles, pero que te van a servir para tu futuro a seguir creciendo. Y si no te hubieras pasado esta etapa, no hubieras podido llegar a la que sigue. Entonces, a veces una persona es como, por ejemplo, siempre hay lo que es las subes y bajas, pero tiene que ser una persona que siempre está subiendo. Sí hay bajas, pero va subiendo. Sí hay bajas, pero va subiendo. Otro punto que es muy importante de la emuná es la emuná en tzadikim. ¿Por qué? Fíjense lo que dice en la Torah. Dice, Vayaminu ba'Adonai u'Moshe abdo. O sea, tuvieron fe en Hashem y en Moshe. ¿Pero para qué tienes que tener emuná en Moshe? Emuná en Hashem, ok, él es Hashem. ¿Pero qué tiene que ver Moshe? La cuestión es esta. Fíjense lo que voy a decir. Moshe vive con la conciencia conectada con Hashem todo el tiempo, sin límites, sin falta. Y para él los milagros es la naturaleza. Entonces, si tú te conectas con esa idea de esos tzadikim, quiere decir, con esa vida, ves cómo ellos viven, ves cómo ellos hacen, entonces automáticamente ya te sales del punto natural. Quiere decir, ya entiendes, o sea, por ejemplo, una persona fue con Baba Sali, ¿ok? Y le dio de tomar no sé qué, y todo el cáncer y todas esas cosas se acabó. Ya le habían dicho que ya no hay cura. Y se tomó un vaso de agua o de arak, ya no tiene nada. Entonces fue sobrenatural, o sea, es claro, porque la naturaleza es que una persona que se toma un vaso de agua no se cura de esa situación en la que estaba, pero como con el Baba Sali no existe la naturaleza, existe Dios, existe Hashem, eso sí existe seguro. Entonces le das agua y si Hashem quiere, lo cura. Entonces, lo curó. ¿Por qué? Porque la conciencia de este tzadik es así. Entonces, si tú te conectas con esa conciencia, entonces puedes recibir también la salvación. Voy a poner otro ejemplo. Había un rab que se llamaba el Rab Yitzhak Abu Hatzira, también es de la familia, es el tío del Baba Sali. Y cuando él tenía 8 años, le dijo a su papá, Rabbi Jacob, mira, toda la gente estaba allí afuera, querían hacer Birkat Levaná, la bendición que se hace cuando se ve la luna una vez al mes, pero se tiene que ver la luna y estaban muchas nubes y tormenta y problemas, no, ya era el último día y no se podía. Y varias horas estuvieron ahí y no pasa nada. Le dijo Rabbi Jacob a su hijo de 8 años, por favor,
dile a la luna que se revele. Entonces llegó el niño, le dijo, le ordenó, le dijo, Luna, revélate ahorita. De repente, son historias verídicas, no estoy contando cuentos. Se abrieron las nubes y salió la luna bien brillosa. Hicieron la bendición y todo fue una cosa muy grande. Y terminaron, se volvió a cerrar, regresó como estaba antes. Entonces, ese cuento que conté ahorita, ¿ok? Siguió, digo, hizo mucho ruido, la gente entendió que es un niño especial, ok. El Baba Sali cuando estuvo aquí en Israel, eso fue en Marruecos, cuando el Baba Sali vino a Israel, también hacía eso, agarraba digamos, ¿cómo se llama? Matate, hombre. Una escoba, agarraba una escoba y hacía así, y con eso se movían las nubes y decía la bendición. El Rab Mordechai Eliyahu, alabado Shalom, que lo conocimos, o sea, falleció hace 10 años, hacía lo mismo, pero ¿qué hacía? Contaba la historia, decía, mira, yo vi cuando el Baba Sali hacía eso. Entonces, cuando hacía eso, se hacía con la escoba y así, se abría. Y entonces dice, bueno, yo no sé cómo él hacía, pero yo voy a pensar que me conecto con el Baba Sali y yo voy a hacer así. Entonces hacía así con la mano, así, y se abría la luna, quiere decir, se abrían las nubes para que se revele la luna, para poder decir la bendición. Cuentan personas que yo conozco, y está escrito en muchas personas que lo testimonian, que no una y no dos. Muchísimas veces el Ramo Eliyahu llegaba después de Motzei Shabbat, querían hacer Birkat Levaná, llegaban y estaba lleno de nubes, siempre llegaba así y se abrían las nubes y decían la bendición. Se les hizo naturaleza. ¿Cuándo se puso a llorar? Después de que falleció el Ramo Eliyahu, y salieron afuera y empezaron a hacer así y no se mueven. Entonces se dieron cuenta que siempre eran milagros, pero como estaban ahí, era naturaleza para ellos. Era la naturaleza porque así era, pues es normal que el Rab sea así, se mueven las nubes, está bien. O sea, no era algo sobrenatural. ¿Cuándo es sobrenatural? Cuando cambia lo que es digamos, lo normal, quiere decir, como es normalmente, la estadística. Entonces, este es el punto. No vivimos en estadísticas. Hay Hashem. Si Hashem quiere, lo abre. Y si no, no. Pero Hashem mandó a Am Israel a que seamos su conducto de llevar su luz. Y mandó a los tzadikim, que son gente que ya está conectada con esto sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que ya están conectados con el nombre de Dios de las 4 letras y no solamente con el nombre de Elohim, que es el que rige a la naturaleza. Y eso es lo que no entiende nadie más que Am Israel. Todos los pueblos pueden entender que hay un Dios que gobierna el mundo y que sobre todo está sobre todo y todo, pero no pueden entender que hay el nombre de Dios de las 4 letras, que es más allá de todo y que todo el tiempo está regenerando el mundo y dando la vida a todo. Cuando una persona vive en ese, digamos, vamos a llamarle, en esa conciencia, en ese nivel, en esa forma de vivir, entonces lo que él dice se hace. Así era el Baba Sali. Te decía una verajá, se cumple. Hubo gente que venía paralizado totalmente con la silla de ruedas, venía así, le decía al Baba Sali, párate a bailar. Todo el mundo le trataban de explicar, no, Baba Sali, no estás entendiendo, párate a bailar ahorita. Hizo su esfuerzo, se paró y se puso a bailar. Nosotros no podemos entender porque estamos viviendo en el mundo de aquí, pero lo que quiero no solamente es para historias de los jajamim. Si tú cuentas esas historias,
puedes llevar milagros a tu vida también. Pero no solamente eso, meter la normalidad de tu vida a lo sobrenatural. ¿Cómo lo haces? Cuando tú haces cosas, tienes que saber que Hashem es el que lo hace. Entonces estás trayendo la bendición de Hashem. Y no solamente eso, más cosas estás trayendo. Estás trayendo tranquilidad. ¿Por qué? Porque si tú piensas que tú haces, ya sea que ganes o ya sea que pierdas, todo el tiempo que hiciste, te pusiste sobre tus hombros la responsabilidad. No es que no tienes que ser responsable, tienes que ser responsable y hacer las cosas bien. Pero cuando tú sabes que Hashem es el que manda la bendición, entonces no te tienes que preocupar. Y preocupar nunca ayuda. Quiere decir, tú puedes hacer las cosas bien y ver que todo esté bien, eso está muy bien. Pero estar preocupado, o sea, ¿qué va a pasar? Y esto y lo otro, eso nunca ayuda, solamente molesta. Por ejemplo, cuando una emergencia, Shalom, no sé qué, si uno dice, esos no ayudan de nada. El que ayuda es el que se pone a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ese está pensando con la cabeza, ese lo hace. Igual, si tú estás todo el tiempo, no, ¿qué va a pasar? Y no, que esto y lo otro. En lugar de dedicarte a lo que tienes que dedicarte, estás dedicando a nada. Entonces, si tú tienes fe, si tú tienes la conciencia de que hay Hashem y Él es el que gobierna tu vida personal y la vida de todo el mundo, entonces ya le diste a Hashem que Él gobierna, entonces como Él gobierna, entonces Él lo va a hacer, y si Él lo hace, seguro es para bien. Entonces, Bezat Hashem, que Hashem nos mande la fuerza y la conciencia de entender que Hashem es el que gobierna todo, Él es el que hace todo sobrenatural, y tanto en el tema de la Parnasá, que es el ejemplo del man y del Kriyat Yamsuf, también con el tema de las parejas, que cada quien, los que necesiten que encuentren, y que los que ya están casados que tengan más shalom, y también los niños, hay gente que se van, hacen todo tipo de cosas de que para que si el doctor, y que si no el doctor, y de cosas de salud. Hay que saber que Hashem es el que manda la salud, Hashem es el que manda a los niños, Hashem es el que manda la bendición, y tú tienes que hacer tu esfuerzo, lo que tienes que hacer, pero tienes que confiar nada más en Hashem. Fíjense qué es lo que le pasó a Yosef. Yosef no confió solamente en Hashem, pero le dijo al ministro que vaya con Paró y le diga que lo metieron a la cárcel. Y por eso tuvo que estar otros 2 años en la cárcel para arreglar el problema que confió un poquitito en el ministro. Entonces, al revés, tenemos que solamente confiar todo en Hashem, y entonces no tienes que pasar más tiempo de cosas difíciles, no tienes que pasar más tiempo ni más esfuerzos, ni más problemas, ni más cosas de ese tipo. Dedícate a tu conexión con Hashem, porque eso es lo que está buscando Él. Él está buscando que lo busques y que te conectes con Él. Y por eso hace todo eso. ¿Por qué Hashem mandó a que los egipcios nos vienen persiguiendo para atrás? Pudo haber hecho que no nos están persiguiendo y nos vamos caminando en el desierto y no pasó nada. Ya los egipcios se quedaron en Egipto. ¿Y para qué Hashem le endureció el corazón a Paró? A que salga con todo. Aparte de para que les pase lo que les pasó a ellos. La pregunta no es por qué ellos. La pregunta es por qué eso me pasó a mí. ¿Por qué me pasó a mí de que me están persiguiendo? Y entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿a quién le llamas? ¿A quién le llamas? ¿Quién es el que te va a ayudar? Fíjense lo que pasó. Moshe, luego fue y le rezó a Hashem. Le dijo a Hashem, órale, vamos para adelante. Nachshon ben Aminadab, que era el príncipe de Yehudá, se aventó al mar y el mar se empezó a abrir. Se empezó a abrir, pero dicen los Jamim que no se abrió así de una vez. Se iba abriendo así como vas caminando, de cuenta vas por aquí, se va abriendo, vas caminando por aquí, se va abriendo así. ¿Por qué? Igual que el man. No es de que te dieran el man y ya por un mes ya no me vuelves a ver. Todos los días vas. Tienes que seguir teniendo todo el tiempo este contacto con Hashem, esa fe,
esa conexión, porque Hashem quiere que estemos cerca de Él. Por eso no nos da todo de una. Nos da lo que necesites para que puedas seguir adelante. Y si tú creces en esto, entonces te puede mandar más. Porque Él no tiene límites. Te puede mandar todo lo que quieras. Toda la salud, todo el bienestar, toda la felicidad, todo lo que necesites. La pregunta es, ¿a quién le llamas? ¿En quién confías? ¿En quién pones tu fuerza? Entonces, Besat Hashem, que veamos Nisim Beniflaot, milagros y cosas buenas para nosotros, para todo Israel, para todo el mundo, que Besat Hashem venga la Geulah Shlema, y que así como vimos en el desierto, el Beit HaMikdash, que lo veamos pronto ya construido aquí, no solamente en el Shamaim, también en el de Shamaim, también construido físicamente aquí, y que veamos también todas las cosas que nos pasan a nosotros personales en todos los temas, que como Hashem es el que hace que de forma sobrenatural, que tengamos la fuerza de trabajar Hashem de manera sobrenatural para Besat Hashem entender y conocer a Hashem realmente, porque venimos al mundo a conocer a Hashem, no venimos a conocer al nombre de Elohim. Ese también es importante saber que Hashem hu a Elohim, muy importante, pero tenemos que conectarnos con Hashem. Hashem, el nombre de las 4 letras, que representa que es eterno, es infinito, no tiene límites, y nosotros tenemos que estar conectados con ellos porque quiere decir que tenemos fuerzas de Él. Él nos da sus fuerzas para que nosotros vivamos de esa manera. Besat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén. Hazak Baruch. Una preguntita, Sí, Hamshimo. sí, Cuando el Zohar HaKadosh habla de emuná, lo sí. usa como un término muy importante, pero no, como que no le entiendo a qué va el Zohar HaKadosh cada vez que dice emuná. No es la emuná pshuta que estamos hablando. No, es Sí. exactamente la emuná que yo hablé ahorita. Que emuná significa saber completamente que Hashem es el que hace todo. Eso es emuná, saber. Es conciencia. Quiere decir, es traer la emuná a la conciencia. No solamente así como, dice la Gemara que cuando un ladrón, por ejemplo, que quiere que quiere que no lo agarren, quiere robar. Entonces, antes de que va a ir a hacer lo que va a hacer, le reza a Hashem que lo ayude, que no lo atrapen y que tenga éxito en su robo. Entonces, es una emuná muy, muy débil. O sea, sí está rezando, le está rezando a Hashem, pero por otro lado, él sabe que Hashem dice que no robarás. Entonces, tiene un problema adentro, que si es una disonancia, tiene una disonancia. Entonces, la emuná tiene que ser que sabes que Hashem está contigo. Entonces, no existe la forma que pienses que vas a robar. Porque entonces, ¿me entiendes a qué me refiero? Es una conciencia que ya vives con ella, no es una nada más así saber que hay Hashem. La emuná pshuta es muy fuerte, si la profundizas, esa es la emuná. Pero no se refiere a algo que ver con la Shejina. La emuná tiene que ver algo con la Shejina. O sea, Sí, claro. es un apodo. Es un Porque el Zohar HaKadosh le apoda un término, le apoda emuná. Sí, hay dos Shejina, que es las dos Hei. Está la última Hei del nombre de Hashem y la primera Hei del nombre de Hashem. Entonces, emuná es la primera Hei del nombre de Hashem. Entonces, esa emuná está conectada con la Jochma. Y la Jochma me'ain timatzeh, como expliqué una vez, que viene de Ain. Ain es como Moshe Rabbeinu, que él entendió que yo no soy nada. Solamente Akash Ruj es el que manda todo. Entonces, cuando entiendes eso, está conectado con la emuná directamente, que es lo que se llama Binah. Es el Olam HaJerut, el mundo de la libertad, de la Simcha. No es la última Hei, que es la Shejina que estabas hablando, que se refiere a otras cosas. La emuná es la primera Hei. Perfecto. Ok, luego lo profundizamos un poquito más. Claro, claro. Que la misma Ham Shalom precioso. Shalom Alejem.